buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es miércoles, amanece en Colombia. Amanecemos con una nueva crisis en el proceso de diálogo con el ELN, que decidió congelar el proceso de paz anoche tarde, un proceso que arrancó hace casi un año por supuestas violaciones de lo pactado con el gobierno. El motivo de esta crisis es la instalación de una mesa de diálogo regional en Nariño, un tema que parece menor, pero el ELN declara el congelamiento y llama a consultas, así es la expresión que ellos utilizan, llaman a consultas a sus delegados, a sus negociadores que están en Cuba, alegando que el gobierno les está haciendo conejo. Ya les vamos a contar qué hay de fondo, porque el ELN venía dando pasos adelante, venía liberando secuestrados. Responde de inmediato en una emergencia, en una reunión de emergencia que hubo anoche en la Casa de Nariño, el gobierno colombiano, diciendo tarde que la crisis esta del ELN de hoy es innecesaria, que prolonga la confrontación y la violencia en Colombia y que le quita la confianza y legitimidad, es cierto, a lo que venía haciendo el ELN. Con esta crisis queda en veremos, por supuesto, qué es lo grave, el tema del cese al fuego que estaba pactado hasta el mes de julio de este año. También está tambaleando la liberación de secuestrados que había comenzado hace apenas algunos días. Soltaron al odontólogo, al doctor Baiter en Magdalena, soltaron a un estudiante, Miguel Piso, en Cauca, soltaron a un comerciante, a un político en el departamento de Guajira. Venían soltando secuestrados. El ELN, que da un paso adelante y dos atrás, suele hacerlo siempre. Lo está haciendo también con el gobierno del presidente Petro. La crisis con el ELN, esta es recurrente, ya les vamos a hablar de esta noticia que es de última hora. Ahora, que no nos opaque la noticia realmente importante en Colombia, que es la elección de Cali como sede del evento internacional más importante que se ha organizado en nuestro país. Cali le ganó la batalla a Bogotá, me alegro, felicito a los caleños, que van a ser los anfitriones de estas 15.000 personas, que son expertos internacionales, que comienzan a llegar a mediados de octubre y se van a comienzos de noviembre. Van a venir a hablar de temas de biodiversidad. La COP, que es la cumbre, se hace cada 2 años, significa Conferencia de las Partes sobre la Biodiversidad. Y ese es el tema y ese es el mensaje. Cali, desde el Pacífico colombiano, va a recibir a delegados de 180 países, como ya lo había hecho Montreal en Canadá en el año 2022. En el 2020 no se hizo por motivo de pandemia, en el 2014 fue Egipto, en el 2018 había sido Cancún en México y ahora es la poderosa Cali en el Valle del Cauca, Colombia. Serán 15.000 personas, no cualquiera, son expertos internacionales en temas ambientales y de biodiversidad, que se van a sentar aquí en Cali a hacer un documento con recomendaciones de cómo cuidar el planeta. Vienen con dinero, van a reactivar la economía caleña, pero ante todo a visibilizar a Cali como una ciudad pujante. Dice el presidente Petro, y esta es parte de la controversia, que su gobierno escogieron a Cali para reconciliarla después del estallido social de hace 3 años, que fue tan intenso en el suroccidente colombiano. Y dice, una COP para ponernos en paz con la naturaleza. El presidente Petro vuelve a echar su historia, su versión de que en Cali los blancos opresores afectaron allí y aplastaron las comunidades étnicas que estaban protestando, a los pobres del Valle del Cauca que estaban protestando. Esa polémica es diferente. Lo celebra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que ya estima que la conferencia va a dejar muchos millones de dólares para los caleños. Me parece que lo importante no solo es la plata, sino el efecto multiplicador que puede tener sobre Cali. Y a propósito de Cali, no es la única buena noticia en Colombia. La FIFA confirmó que Cali, Medellín y Bogotá serán las sedes del Mundial Femenino Sub-20, que se realizará también en el segundo semestre de este año. Arranca el 31 de agosto, va hasta el 21 de septiembre y después empata Cali con la COP de este año, con la Conferencia de Biodiversidad. Así que va a ser un año de mostrar a Colombia. Bogotá, Medellín y Cali, repito, sede de un Mundial Femenino que va a ver todo el mundo, el Mundial del fútbol femenino que está tan de moda. Tenemos muchas historias, bienvenidos para compartir con ustedes. Por primera vez Colombia reconoce esta mañana en una declaración histórica que el 7 de octubre del año pasado Israel fue víctima de un horrible atentado por parte de Hamás. No utilizó la delegada colombiana, la delegada de la Cancillería, el término terrorismo,
pero es lo más cerca que ha estado el gobierno Petro de condenar el ataque terrorista que originó la guerra en Gaza. Esta mañana fue el turno de Colombia en la audiencia de el juicio que hay contra Israel allí en la Corte en Países Bajos. Esta audiencia está tomando una decisión sobre la ocupación de Israel en territorios palestinos. Habló la delegada en un inglés perfecto, es la doctora Andrea Jiménez Herrera, que es la coordinadora del Grupo de Asuntos ante la Corte Internacional de Justicia. La audiencia es en la Corte de La Haya, que es una derivación de Naciones Unidas, que podría emitir ahora movido también metida a Colombia, un fallo histórico para poner fin a esa guerra. O esa es la expectativa, que Israel entienda el mensaje de la comunidad internacional. Colombia habló de Palestina como un Estado, que es cierto, viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos, que el último día de su gestión, el 7 de agosto del 2018, reconoció a Palestina como Estado. Todo eso se junta esta mañana intentando que Israel pare los excesos en desarrollo de esta guerra. A propósito de geopolítica, el presidente Petro se solidariza en público con su colega, el presidente de Brasil, al que declararon persona no grata en Israel. El presidente Lula acusó a Israel de estar emulando el genocidio del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Petro tiene la misma teoría y amanece hoy pidiéndole a toda América Latina que se una para que cese la violencia en Palestina. Muchas historias para acompañarlos esta mañana. Vamos a hablar de la COP, vamos a hablar de Cali, vamos a hablar del Mundial Femenino y, por supuesto, del gran hecho de polémica, que es la decisión de un policía que fue asaltado en un restaurante en Bogotá, que decidió reaccionar a lo salvaje, a lo del oeste norteamericano, y sacó su pistola, desenfundó su pistola y mató a 2 ladrones. Lo celebran las redes sociales, lo investiga la policía, ese policía amanece detenido por la propia policía, que está evaluando si fue en una legítima defensa o si cometió el exceso para controlar a los muchos ladrones, un hecho que demuestra el hastío, la inseguridad, lo que está pasando en las calles de Bogotá. Cada día un hecho de estos recurrente. 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos. Es miércoles, amanece el 21 de febrero. Los acompañamos desde Blue Radio. Enseguida el resumen, lo más importante aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La ciudad escogida para realizar la COP16 es Cali. El presidente de la República anunció que Cali será sede de la COP16, la conferencia más importante que se realiza en el mundo sobre la biodiversidad. La capital del Valle albergará desde octubre a más de 12.000 expertos en la protección ambiental del planeta. El presidente también mencionó otra de las razones por la que Cali se convierte en la sede de la COP. Cali viene de sufrir, no hace unos años pocos, un estallido social que fue como en todo el país, pero mucho más intenso, donde salieron hombres blancos a apuntarle a hombres indígenas y mujeres indígenas con sus armas. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad. En la práctica, traer la COP a Cali para nosotros representa también contribuir a la reconciliación, a la paz y a la resignificación de los potenciales de toda una región. Alejandro Eder, alcalde de Cali. La región Pacífico es parte del Chocó biogeográfico, uno de los 5 ecosistemas estratégicos del planeta y quizás al que menos atención se le ha puesto. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Como bogotanos, claro que nos da tristeza que el gobierno nacional haya decidido que esta cumbre no se lleve a cabo en Bogotá, pero como colombianos nos sentimos muy bien representados por Cali. Colombia se ha dirigido esta mañana a la Corte Internacional de Justicia en el proceso para delimitar las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí. La delegación encabezada por la diplomática Andrea Jiménez Herrera ha reconocido por primera vez a Israel como víctima de los ataques del pasado 7 de octubre. On 7th October of the same year, Israel was the victim of a horrifying attack by Hamas. Para luego denunciar la destrucción producida en la Franja de Gaza. Have resulted in imposed persecution, racial discrimination and apartheid over the Palestinian people. Colombia ha insistido en la ilegalidad de la ocupación y ha pedido al tribunal que se pronuncie para proteger la seguridad de los palestinos. Colombia respectfully calls upon the International Court of Justice to give the advisory opinion requested by the General Assembly.
Horas antes, el presidente de la República, Gustavo Petro, mostró su solidaridad con el presidente Luis Ignacio Lula de Brasil por el enfrentamiento del mandatario con Israel, estado al que acusó de emular a Adolfo Hitler al cometer un genocidio en Gaza. Este miércoles amanece otra vez en crisis la mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN tras el cruce de comunicados en el que las partes se cuestionan mutuamente sobre el futuro de este proceso que empezó hace 11 meses. Sobre las 8:15 de la noche de este martes, el Comando Central del ELN difundió un comunicado en el que informaba a la opinión pública que había llamado a consultas a su delegación ante las supuestas acciones violatorias del gobierno frente a los acuerdos pactados en La Habana, en donde, según ellos, el gobierno adelanta diálogos regionales por fuera de la mesa en donde están sentados representantes del Comando Central de esa guerrilla. En Medellín, cerca de 14.000 personas sufrieron el racionamiento en el occidente de la ciudad y fueron auxiliadas con carrotanques. Mientras tanto, en Guatapé, el embalse presenta una reducción de cerca del 60% de su nivel. Está ya el 64% bajo y todos los días sigue bajando más. Ya tenemos racionamiento en el pueblo. Luego de permanecer estacionados por más de un mes en una guarnición militar, los carrotanques, por lo menos los 10 primeros, ya iniciaron a entregar agua potable hasta las diferentes rancherías ubicadas en la Alta Guajira. Que no tengamos la necesidad de estar haciendo la solicitud, que nos regalen el agua y hablando una mentira, que ya te lo voy a mandar y al final no lo mandan. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que con esta reforma pensional el pasivo, es decir, la deuda en pensiones, va a crecer en más de 40 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, en lugar de desactivar la bomba pensional, se está agrandando. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. De aquí al 2050, 60, que es otra reforma 30 años después, a esta, en el 2100 el costo fiscal es muy alto. Ninguna reforma es infalible y eterna. La ministra del Trabajo, Lorina Ramírez. El gobierno ha mostrado sus cifras con claridad, hemos entregado los estudios actuariales. Lo que no permitimos es que descalifiquen los técnicos del gobierno, simplemente porque no son los técnicos empresariales. El presidente del Congreso, Iván Name. La pensional la vamos a llevar a la plenaria el próximo martes y empezará su trámite con las ponencias que ojalá puedan tener algunos consensos. El Consejo de Estado, como medida preventiva, le ordenó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, garantizar la seguridad del Palacio de Justicia para este jueves 22 de febrero, de cara a la tercera votación para elegir a la nueva fiscal general de la Nación. Sobre las movilizaciones que se tienen programadas para el día de mañana, reaccionó el presidente del Senado, Iván Name. Eso genera violencia. A mí no me parece responsable con el país, con nuestro tiempo, con la nación. La convocatoria a las calles para que se den como presión. En video quedó grabado el momento exacto en el que 2 presuntos ladrones fueron asesinados por un policía en Retiro que se encontraba almorzando con una mujer. Al entrar al sitio a cometer el hurto, según las autoridades, uno de los delincuentes se encontró de frente con un policía en Retiro, quien reaccionó sacando su arma de fuego con salvoconducto y disparándole a los 2 delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. El general Daniel Gualdrón es comandante de la policía de Bogotá. Hay un intercambio de disparos. El presunto delincuente cae en la parte exterior del establecimiento lesionado, donde posteriormente fallece. Durante la audiencia de los alegatos de conclusión en el caso de la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván, la Fiscalía pidió la máxima condena para su mamá Carolina Galván y su padrastro Nilson Díaz. Estamos hablando de una condena de 45 años de cárcel por el delito de desaparición forzada. Pierre García, exdirectivo del Departamento de Prosperidad Social, no irá por ahora a la cárcel, pese a las peticiones de la Fiscalía de emitir incluso una circular de Interpol para que regresara al país. García ya fue imputado en medio de la investigación por su presunta participación en una organización criminal que direccionó contratos del Estado con recursos públicos para beneficiar a congresistas y a contratistas que eran cercanos a él. Tras los recientes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército, el gobierno no descartó utilizar bombardeos para enfrentar a este grupo armado. El ministro señaló que existen unas restricciones en las que este no se puede utilizar. Y la disposición es: no se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores en un campo. Lo cual significa que si la inteligencia acredita fehacientemente que no existen menores, esa restricción tampoco existe.
Uno de los grandes interrogantes que trae el regreso del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso es si quedaría en libertad apenas regrese a Colombia. La decisión de si quedará libre está en manos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Así lo explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Si algún juez específicamente determina que deba permanecer recluido en algún lugar, o si en virtud de su nombramiento como gestor de paz los jueces determinan que se ha dejado en libertad, pues ya veremos. Mientras tanto, tenemos varios sitios previstos en distintas ciudades del país. A pesar de que en la tarde de este martes el presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó la renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, y designó como encargado al secretario general Luis David Garzón, el Congreso de la República adelantará a partir de las 10 de la mañana el debate de moción de censura como un precedente político luego de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027. Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que el Mundial Femenino Sub-20 se disputará en los estadios de Techo y El Campín en Bogotá, en el Atanasio Girardot de Medellín y en el Pascual Guerrero de Cali. El torneo se disputará del 31 de agosto al 22 de septiembre de este año. Hoy a las 7:30 de la noche la Selección Colombia Femenina jugará frente a Panamá en el debut de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF. La FIFA, en combinación con la Federación Colombiana de Fútbol, anuncia que las sedes son las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Estás escuchando Blue Radio.